Vamos a compartir desde el versículo 22 al 26. En mi Biblia por lo menos dice curación del ciego cerca de Betsaida. ¿Usted lo tiene? Entonces vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice así: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía. Él, si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar brevemente para que esta tarde, esta noche ya el Señor se glorifique en medio de su casa. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, esta tarde estamos aquí en su casa con corazones, Dios mío, agradecidos, pero también con mucho temor y temblor, sabiendo, Dios mío, que estamos en la casa del Dios Todopoderoso, sabiendo que estamos aquí delante de su presencia, Dios mío, sabiendo, Dios mío, Señor, que usted tiene galardón para aquel que le busca, sabiendo que le hay, Señor. Señor, sabiendo que usted, Señor, es aquel que creó los cielos y la tierra, que usted mantiene esta tierra, Señor, aún, Dios mío, en estos días, por el poder de su palabra. Señor, estamos en su casa, en medio de su reino, en medio de su glorioso reino, Dios mío, y en esta tarde nos declaramos, Dios mío, totalmente expuestos, abiertos, Dios mío, a lo que usted quiere ministrarnos, Señor, lo que usted quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Yo me declaro igual que mis hermanos, necesitados de su palabra, necesitados de su ministración, necesitados, Dios mío, Señor, que esta su palabra, Dios mío, separe mi alma de mi espíritu, Dios mío, para que su palabra, Dios mío, sea sembrada, Dios mío, en mi espíritu, para que dé fruto y dé gloria a su nombre, Dios mío. En este día, Dios mío, le ruego, Señor, que usted hable, que usted ministre, que usted toque, que usted eche con su poder toda autoridad del diablo en esta casa, Padre, porque aquí no tiene autoridad, no tiene ningún dominio, no tiene nada en que poseer en esta casa, porque esta casa está, Dios mío, dedicada a la honra y gloria de Jesucristo. Está, Dios mío, completamente, Dios mío, al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta casa, Dios mío, solo se alaba a Jesús, solo se exalta a Jesús, solo se glorifica al Rey Todopoderoso. Por eso le pedimos, Dios mío, que en este día, Señor, usted eche afuera todo lo que, Dios mío, ataca a su iglesia, todo lo que quiere atacar a mis hermanos, todo lo que quiere impedir que el fluir de su espíritu, Dios mío, edifique la casa, sea esta hora reprendido y atado, echado en el nombre de Jesús, para que esta tarde, Dios mío, su presencia un día más nos ministre. En el poderoso nombre del Señor de Jesucristo le pedimos su bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios en este pasaje está hablando de Jesucristo, haciendo milagros nuestro Rey. Marcos es un libro que una vez lo compartía con mis hermanos. Es un libro eminentemente para los evangelistas. Todo es rápido, todo es señal, prodigio, milagro. Todo es para salir a predicar, para que el corazón se llene de fuego, de palabra. Marcos, todo es rápido, todo avanza. Hay una urgencia en el Evangelio de Marcos de proclamar las virtudes de nuestro Rey, de nuestro Señor. Y en este pasaje Marcos está hablando de cómo Jesucristo está alimentando a 4.000 personas, cómo Él hace señales, milagros frente a los fariseos, cómo confronta a los fariseos que piden señales.
y cómo también Él es capaz de ir a grandes ciudades y también ir a pequeñas aldeas. Señor no hace excepción de personas. El Señor nunca ha mirado en menos nada. El Señor va donde Él se le invoca, Dios está ahí. Donde hay un afligido, donde hay un necesitado, donde hay una persona que está clamando. Tenga una posición social, tal vez en este mundo alta o baja, sea de la raza que sea del nivel cultural que tenga. Hay una persona clamando, Dios estará ahí dándole una respuesta a esa persona. Nunca nuestro Dios hace excepción de personas. Él siempre está dispuesto a aquel que clama, llamando salvación eterna para su vida. Aquí está el relato de Marcos. Y yo quisiera un poquito, antes de poder entrar a lo que el Señor me ha ministrado en torno a esto, que también muchas veces nuestra poca comprensión del Evangelio del Reino de los Cielos no nos hace caminar en las alturas que Dios determina para nosotros. Muchas veces en la casa de Dios no todos caminan en victoria. No todos están en victoria, hermanos. Aunque en sí Dios nos ha dado la victoria. En lo profundo de la verdad es que usted y yo somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero a la verdad también a veces pareciera que no fuera así. A veces parece que nuestra vida no habla de esa gloria. A veces nuestros dichos, uno le dice a otra persona, Dios está contigo, y al mismo tiempo hace que dudamos en cuanto a nosotros mismos. Es más fácil estimular a otro que esa misma palabra nos estimule a nosotros. Es más fácil decirle a otro, Dios te bendice, Dios está contigo, que decirle que Dios también está conmigo. A veces nos falta eso, hermano. A veces en nuestra vida nosotros le damos palabras de bendición a otro, pero esa misma palabra no la usamos en favor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces en nuestro corazón no hay una real amplitud del reino de los cielos. Marcos es un joven que fue, usted sabe, fue con Pablo y Bernabé y él se devolvió en su ministerio. Después fue restaurado y siguió en el ministerio. Fue después restaurado a Pablo, más adelante en las cartas dice, mi hijo amado, pasó a ser un discípulo de Pedro. Muchos dicen que en realidad Marcos es el libro que realmente Pedro le contó. Así es. Y Marcos escribió. Pero Marcos de chiquitito, dice la palabra de Dios, que estuvo ahí porque era sobrino de Bernabé. Muchos dicen que la casa donde el aposento alto era el lugar de la casa de Marcos donde se juntaba Jesucristo con sus discípulos. Así es. Era de niño fue criado en este evangelio. De niño él conoció la gloria de Dios. De niño él estuvo ligado a todo el mover de la iglesia. De niño él pudo ver cosas que tal vez nadie más vio. De hecho, en Marcos, el único lugar donde hay un relato de un niño que en la noche que Cristo fue tomado en Getsemaní, salió desnudo corriendo. Hay el único lugar que se relata este hecho es en Marcos. Muchos dicen que fue Marcos mismo, porque es algo como muy personal. ¿Por qué digo todo esto? Porque también Marcos era un niño que nació, fue criado en una cultura propia de su pueblo. Aquí quiero decir con esto, que todos nosotros tenemos una realidad cultural. Por ejemplo, nosotros somos chilenos y tenemos una forma de ver la vida, de sentir las cosas, de alegrarnos en algunas cosas y en otras cosas no nos alegramos. Tenemos un lenguaje propio. Usted sabe que nosotros decimos, ¿cómo estás? Y yo le puedo decir, entre Tongoy y los vinos y usted me va a entender. Pero si viene un argentino y dice, pero che, Manuel, ¿qué es Tongoy? ¿Qué es los pelos? No lo vamos a entender. Más, en nuestro propio país pasa eso. La salida de campo, con el buzo, y esos temas que a veces regionalmente no hablamos de lo mismo, pero no lo entendemos lo mismo. Hay una cultura propia. ¿Por qué quiero decir esto? Porque Marco también tenía una mirada según su realidad, su forma de vivir, de lo que él conoció le hablaba. Y quiero decir esto porque es una palabra que Dios me ministraba, pero explicar esto primero para que se entienda lo que Dios me ministró. Porque Marcos, por ejemplo, cuando dice, relata en Marcos 5, si usted me acompaña, 5:13, que está un poquito más atrás, Marcos 5:13, cuando está hablando que Jesús fue a Gadara, donde se encontró con el endemoniado que vivía en el cementerio. ¿Usted conoce ese relato? Que dice que el demonio dijo, somos legiones, y Jesucristo lo echó y dice, no me eche, deja mirar a los cerdos que están ahí en el hato de cerdo. Y que Cristo les dio autoridad, dijo, sí, váyanse, y ese hato dice que lo soportó y se presentó, y se tiraron. ¿No es cierto? Entonces yo quiero ver que usted vea 5:13, ¿dónde se tiraron? Dice, luego Jesús le dio permiso, le está hablando del demonio, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000,
y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Qué está diciendo Marco en este relato? Que al lugar donde se fueron los cerdos fue al mar. Pero por otro lado, si usted me acompaña a Lucas, pues quiero explicar todo esto para que se entienda. Lucas 8 está el mismo relato, el relato paralelo. Lucas 8, 33, hablando de la misma situación, dice: y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Marcos dice que los cerdos se fueron al mar, y por otro lado Lucas dice que se fueron al lago. ¿Usted conoce la diferencia entre un lago y un mar? Yo la conozco. Los que podemos ir, bueno, los que se bañan en el lago y los que simplemente miramos el lago, notamos la diferencia con un mar. ¿Por qué? Porque entendemos que hay una diferencia notoria, grande. No se puede, por muy grande que sea un lago, nunca va a ser un mar. Hay lagos salados como en Nicaragua, que hay tiburones. Ahí está el lago de Chanchico, que años atrás tuvimos, que es heladísimo, que es inmenso, pero es un lago, no es un mar. Entonces, aquí hay dos visiones, y a veces los críticos de la palabra de Dios se toman de estos textos para decir, ve que hay contradicciones. Hablan cosas mentirosas uno habla de un lago y otro del mar. No, lo que no entienden ellos es que cada uno está hablando según el concepto de su vida. Marcos era un hombre que no, podríamos decir, no tenía mundo. Por otro lado, Lucas era un griego, un médico, que tenía más mundo. Por ejemplo, por decirle, si viene un niño, un familiar nuestro del campo, del interior, aún viene a Santiago, yo lo llevo para que él vea Fantasilandia. Quiero que conozca Fantasilandia. Porque a lo mejor él no tiene oportunidad de conocer allá un tipo de un parque de diversiones así. Lo llevo al zoológico. Lo llevo a conocer cosas que allá donde él está no conoce o ha visto por la televisión. Y yo me puedo ufanar con ellos y digo, mira, tremendo parque, esta montaña rusa. Me puedo sentirme muy ufanado como santiaguino de lo que hay aquí. Pero si un día ese joven va a Miami o va a Orlando y me dice, y Manuel se quebraba con esta porquería de Fantasilandia, con todo esto que hay aquí. Todo depende de lo que uno va viviendo. Entonces, Marcos era un provinciano frente a un Lucas que era más de mundo. Porque Lucas era un griego, era médico y viajó por el Mediterráneo. Y él entendía perfectamente cuál es la diferencia entre un lago y un mar. No sé si me sigue la lógica. Entonces, en la palabra de Dios muchas veces expresa esto. Expresa una situación donde yo tengo que entender, hermano amado, que ese mismo evangelio a veces a mí también me llega así. A veces yo tomo el evangelio como algo pequeñito. Bajo mi realidad, quiero asumir lo que Dios me da y lo quiero bajar a mi realidad para conformarlo a mi forma de ver las cosas, para que no me incomode en mi forma tan pequeña de ver las cosas. Porque soy provinciano. Porque tengo una mirada corta. Tengo una mirada pequeñita. De repente yo tengo una relación con Dios, pero donde no hago que Dios no está en su grandeza, sino que bajo a Dios a mi visual. ¿Para qué? Para que Él esté al alcance mío. Entonces mantengo chiquitito. Diosito. No, si Diosito va a hacer algo. Voy empequeñeciendo el reino de Dios. Cuando debería abrir mi mente a la grandeza del Creador. Cuando debería ser al revés. Yo mirar y salir de mi pequeñez para meterme en el río glorioso de Dios. Hay una diferencia, hermano amado, cuando yo tomo el reino de los cielos, cuando Dios me llama a su reino y yo hago que sea pequeño el reino. Entonces tengo un problema y mi reino como es pequeño no alcanza para este problema. Mi vida es pequeña, entonces siempre estoy como a la defensiva. Siempre estoy caminando con temor. Siempre estoy caminando como que entre que creo y no creo. Entro y no entro. Porque no veo la grandeza del reino. No veo la grandeza de mi Señor. No veo que Jesucristo no fue un profeta en sí, como hablan muchos. No fue un gran líder en sí, como muchos dicen. Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, si yo tomo esto, mi reino es bajito. Entonces viene un problema y yo retrocedo más que enfrentar el problema. Yo muchas veces camino en el reino y camino en derrota porque no veo la grandeza del Señor que está sobre mi vida.
Porque tomo este reino de Dios y lo bajo a mis principios. Me bajo el reino y vivo bajo el reino de Dios, pero no camino bajo la grandeza de las promesas de Dios. No sé si se está entendiendo. Porque aquí la palabra de Dios está hablando de un hombre que dice que el Señor hizo un milagro progresivo. Uno ve la palabra de Dios y nuestro pastor días atrás predicaba, para los que escuchan atento y guardan la palabra. Él compartía un día que dice que terminó el sermón del monte, bajó Jesucristo del monte y se encontró con un leproso. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que dice que lo primero que hizo el leproso se postró, ¿no es cierto? Reconoció que el leproso, dice, él lo explicó muy bien. El leproso no estaba cerca, no podían estar cerca en el apiedrado, pero ese hombre vino y se postró delante de Jesús. Como él bien hacía el histrionismo, todos se echaron para atrás, como hacía el histrionismo que hacía. Había un histrionismo de eco también. Entonces, ese hombre se postró y reconoció en Jesucristo a alguien que podía hacer algo por él, si es que él quería. Porque, Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Si tú quieres. No depende si yo quiero. Depende de que si tú quieres. Puso a Jesucristo en alto. Y Cristo dijo, quiero ser limpio. Hubo un reconocimiento tácito, primario, de este hombre, de ponerse, era muy bajo, de postrarse a los pies y reconocer que Dios tiene toda autoridad, toda voluntad sobre su vida. Porque Dios pudo haber dicho, no te sano. Y no cambia, que Dios sigue, y Dios no cambia. Sigue siendo Dios. Porque a veces nosotros buscamos en Dios, si Dios me hace algo, yo camino con Él. Si Dios responde a lo que yo le pido, yo voy a servir a Dios. Pero puede ser que un día Dios diga, no, no te sano. Y Dios tiene motivos por qué no sanamos. Porque a veces sano, yo me voy de la casa de Dios. A veces yo, entre comillas, prosperado económicamente, yo me voy de la casa de Dios. Pero a veces yo con esfuerzo, con humildad, clamo, necesito, estoy clamando de continuo y estoy a los pies de Cristo. No siempre yo lo que yo le pido a Dios me conviene. No siempre yo lo que tanto le pido y clamo, significa que me conviene a mí. Dios, como es más sabio que yo, como Dios tiene más sabiduría que nosotros juntos, Dios sabe lo que me conviene y lo que no nos conviene a nosotros. Pero a veces nosotros queremos bajar este rey al reino nuestro, donde mis pataletas, donde mis berrinches, donde mi forma de ver las cosas son más importantes que la palabra de Dios. Entonces, en este caso, hay un hombre que es ciego. Y no es como Bartimeo, que dice que estaba en Jericó y clamó cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí. Dice de tal manera que incomodaba a todo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús se paró, pidió que lo devolviera, lo llamó. ¿Qué quieres que haga? Quiero la vista. Y recuperó la vista en forma instantánea. No es como el varón que estaba ciego y un día el Señor lo sanó y después todo el Sanedrín y todo lo juzgaban. Y el único que decía, yo no tengo muy idea de lo que pasó. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Son dos casos esos de ciegos totalmente diferentes. Ante otro ciego. Un ciego que recibe la vista en forma paulatina. Porque dice que la palabra dice que el Señor escupió sus ojos. Y ese hombre, al ver, dice que veo los hombres así como árboles. Y esto es muy llamativo, hermano. ¿Sabe lo que es llamativo? Porque si él hubiera sido ciego de nacimiento, él no habría sabido qué es un árbol o qué es un hombre. Si él hubiera sido ciego desde su niñez, él no podría saber qué es lo que veía. El hombre no fue ciego desde siempre. Dios estaba restaurando lo que se había perdido. Este hombre había perdido la vista por alguna ocasión. Tal vez el desierto, las piedras calizas, los trabajos que realizaban, no sé. Pero ciertamente si este hombre decía, veo como los hombres, o sea, él sabía que era un hombre. Porque un ciego que nunca en su vida ha visto nada, si usted le muestra algo, él no debería preguntar, ¿qué es esto?
Por muy fácil que sea. Él no conoce absolutamente nada por la vista, solo tocando, sonido. Esto es un pajarito, porque pero nunca ha visto un pajarito, ni se imagina un pajarito. Entonces hay una diferencia. ¿Por qué es esto, hermano amado? Porque en la casa de Dios es más difícil que un milagro se produzca con creyentes, con gente que no conoce a Dios. No sé si lo dije muy claramente, ¿no? Pero tiempo atrás, cuando mi pastor hablaba sobre el leproso, él dijo, no se asombre si viene gente que no conoce a Dios. Y con fe entra a buscar un milagro. Con fe, o sea, una persona que no conoce, no sabe qué postrarse, no sabe, incluso a lo mejor no sabe ni cómo hablar. Hay gente que llega aquí a la casa de Dios y dice, papito, sáname. Y uno dice, papito, ¿cómo te lo puedo decir así? Uno más teológico, ¿eh? Uno dile Jehová, dile Señor. Uno es teológico. Él dice, Señor, ayúdame, tú que nunca ayudas. Y pues yo dice, no digas eso. Uno quiere poner reglas, quiere ponerle normativas que uno ha caminado. Pero resulta que Dios ve fe, Dios busca fe. Dios busca una necesidad. Dios busca un corazón que le clame, que le busca. No le busca un método, Dios no le busca un método. Dios no busca un hombre con corbata, Dios no busca un hombre sin corbata, Dios no busca eso, Dios que busca un corazón que clama. Cómo lo expresa es diferente. Usted ve como el sacerdote dice que lo veía cuando Ana lloraba en el altar. El sacerdote pensaba que Ana estaba ebria. Mujer, estás ebria. Y dice, no estoy clamando, tengo una gran afición en mi corazón. Había un clamor en su corazón que el sacerdote no fue capaz de verlo. No lo vio, no lo interpretó. Entonces, aquí voy con esto, hermano amado. Que este varón, yo infiero que había visto antes. Porque él dice, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Sabe que es difícil ministrar al pueblo de Dios? ¿Sabe, hermano amado? Si hay alguien que es difícil ministrar, es al pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Mire, yo quiero decirlo con mucha sinceridad. Y lo voy a dar con mi ejemplo, para que no se sienta a lo mejor alguien pasado a llevar. Cuando yo llegué a la casa de Dios, yo muchas veces no entendía lo que se me predicaba. No entendía. Pero hacían un llamado y yo venía al altar. Y lloraba. Y me corrían los mocos y lloraba. A mí no me importaba. A mí no me importaba. No tenía vergüenza. No sabía, venía, simplemente lloraba y le pedía, Señor, ayuda. No tenía idea. Pero no había culto con que Manuel no lloraba en el altar. Y hoy día no es así. Y tengo necesidad de Dios. Sigo teniendo necesidad de Dios. Por último, y yo se lo digo, yo debería estar aquí adorando, saltando, agradeciendo a Dios, moco tendido. Aleluya. Porque a veces yo pienso que el altar es para pura aquella gente que tiene problemas. Incluso ya lo miro como, uy, esto pasa con puro problema. Cuando yo debería vivir en el altar, adorando, exaltando, glorificando a Dios. Entonces mis conceptos me han alejado de Dios. Mi mirada me hace que ya no es un encuentro, una búsqueda tan intensa. Lo busco a cuenta gota. Un día sí, un día no, a lo mejor, por si resulta. Ya no tengo esa fe, ya no tengo esa hambre, ya no tengo ese anhelo. Ya no tengo el anhelo de decir, Señor, yo sé que tú eres, que Señor, no es por mí, no soy bueno. Eres tú. Si tú quieres, lo vas a hacer. Tengo que ser como el leproso nuevamente. Postrarme y esperar en Él. Esperar su misericordia. Amén. Por eso digo que es difícil ministrar al pueblo de Dios. Así es, Señor. Porque el pueblo de Dios debería bastarle con que Dios te ama para adorar y bendecir el nombre de Dios. Debería bastar simplemente esa pura palabra. Para que usted y yo nos postremos y adoremos y bendigamos al nombre que es sobre todo nombre. Pero a veces, usted sabe, el coordinador, la persona que coordina, nuestro hermano Sarmiento, tiene que hacer denodado esfuerzo para que el pueblo alabe, para que el pueblo salte, para que el pueblo glorifique, para que vaya a la convención, te conviene, nunca hay que encontrar algún aparato, que aquí, que allá, que acá, que un montón de argumentos. Un montón de argumentos. Que son vanos argumentos, hermano. Si basta con solamente saber que hay uno aquí que te amó antes que tú le amaras.
Con eso bastaría y sobraría para orar, para bendecir, para glorificar a aquel que es digno de ser exaltado. Pero nosotros estamos que mi trabajo, es que pastor usted no sabe, Dios sabe. Son las respuestas nuestras para tratar de bajar a este Dios glorioso a mi nivel. Así es. Entonces, porque estamos como este hombre. A lo mejor hemos visto algo, pero todavía veo como medio borroso esto. Así es. Todavía veo la casa de Dios como algo borroso. Sí, estoy aquí, pero no entiendo que esta es la casa de Dios. No entiendo qué es lo que es la iglesia. No entiendo el llamado. No entiendo que Dios me llamó para ser parte de la iglesia victoriosa de Cristo, que Él se va a llevar a los cielos. No sé si me entendió. Pero Dios lo llamó a usted. Me llamó a mí para prepararnos para irnos con Él al cielo. Yo no sé si a ustedes eso les interesa. Pero a mí, gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios por eso. Porque esto es lo raro, hermano. Porque afuera la gente no entiende. Pero pueden entender. Y como dice la palabra de Dios, las prostitutas, los publicanos venir delante de nosotros. Nosotros que llevamos años, 2 años, 3 años, 5 años, aunque el tiempo que sea, sí, amén, sí, verdad, sí, es lógico. Cuando deberíamos estar adorando, exaltando, llenando nuestro corazón de alabanza, dándole a Él la honra, dándole la gloria. Donde debería estar nuestro corazón lleno de su poder, de su autoridad. Porque no hemos comprendido, tal vez todavía vemos así, oscuramente, ¿ves? Vemos oscuramente, entonces entendemos que nos juntamos y somos un grupo que nos juntamos y nos vemos que el privilegio de estar en la casa de Dios. Porque vemos ciegamente. Todavía estamos viendo así oscuramente. Todavía vemos algunas cosas y nos veemos muy bien otras cosas. Por eso de repente yo con mucha ligereza hablo de un hermano, hablo del pastor, hablo de la iglesia, con mucha ligereza, porque no vemos todavía claramente cómo son las cosas. Aunque sabemos que la palabra dice, no llames pato a tu hermano. Lo sabemos, pero miramos así oscuramente. Tenemos en nosotros una mirada tenue. Nos enfrentamos a los problemas y lloramos nuestros problemas, hermano, y no decimos, Señor, tú levántate. No tenemos en nuestro corazón una firmeza así, Señor, tú estás conmigo. Porque de repente hay personas que, yo te lo digo sinceramente, hay personas que se quejan. Sean conocidas delante de Dios. Pero de ahí a estar quejándose es otra cosa. Vénganlo, mire, yo vine un día atrás, vine a la oración y mi hermana Pilar dijo, yo necesito que mi hermano oren por mí. Usando la palabra. Y yo honro esa petición porque mi hermana hizo lo correcto. No vino aquí, no se tiró, ay hermano, ayúdenme. Por favor. No, ella dijo, Señor, necesito del cuerpo. Necesito de la iglesia. Necesito de lo que Dios me ha dado. Necesito de lo que Dios me ha bendecido. De estar en la comunidad, de estar en el cuerpo de Cristo, estar en la iglesia del Señor. Pero hay muchas personas que vienen aquí, hermano amado, a llorar sus penas y se van, llegan derrotados y se van derrotados. Todavía ven así. ¿Por qué? Porque nos ven a Dios Todopoderoso de parte de Él. Con esto no quiero decir que no vamos a orar. Vamos a orar siempre, vamos a orar. Pero es diferente orar con fe, con seguridad. Es diferente declarar las promesas de Dios. Es diferente si el diablo te está atacando, enfrentar al diablo con la promesa de Dios. Es diferente armarse de la palabra, decir, bueno, a la batalla vamos. Y no echarle el cuerpo para atrás, no, Señor. Es diferente eso, hermano. Es diferente un cristiano que se para en la brecha, usando la autoridad que Cristo le ha dado. A sentirse siempre disminuido un poquitito. Es que yo no soy, llamemos al pastor, si el pastor no está aquí. Hermano amado, usted tiene autoridad. Yo no sé cuánto estarán pasando problemas. Yo paso problemas. Yo paso problemas. Pero mi Dios, pero Él está sobre los problemas, por hermano. Yo creo que usted también pasa problemas. Pero de ahí a hacer una catarsis de problemas, de ahí a derramar aquí como que no hay esperanza, es una diferencia notoria.
Es diferente decir, Señor, en tu nombre, en tu nombre. Vamos a pelear, vamos a perseverar, vamos a salir victoriosos. Hay problemas, amén, Señor, voy a crecer en la fe. Yo me llevo a mi hermano más recién, tengo problemas, sí. Pero estoy ayunando, decía él. Gloria a Dios, por hermano. Porque a veces Dios tiene que meternos en problemas para que tengamos que ayunar, tengamos que orar, tengamos que ver su gloria. Dios sana, sana. Amén. ¿Cuántos saben que Dios sana? Amén. Pero va a ser sanado por Dios que estar enfermo. Así es, Señor. Porque a veces quiero que Dios me sane y quiero ver su gloria y nunca tengo problema. Para ver la gloria de Dios, Dios me mete en problemas. Es como cuando uno dice, Señor, dame paciencia. Y uno cree que la paciencia cae de un árbol y te cae como una manzana de Newton, te pega en la cabeza. Dame paciencia, dice uno. Cree que uno dice, Señor, ahí va paciencia. Dios dice, ¿querés paciencia? Ahí van tribulaciones. Porque la palabra de Dios dice que la tribulación trae paciencia. Si usted pide paciencia, debe saber que le van a venir tribulaciones. Porque Dios quiere darle paciencia. Usted pidió paciencia, Dios dice, amén, dice, tribulaciones. Oh, Señor, te pedí paciencia, no tribulaciones. Pero la tribulación trae paciencia. Porque nosotros creemos que el reino de Dios se maneja en la pinta nuestra. Quiero yo manejar el reino. Quiero yo decirle a Dios qué es lo que debe hacerse. Yo quiero decirle a Dios cuándo yo puedo evangelizar y cuándo yo no puedo evangelizar. Quiero yo decirle a Dios cuándo puedo y cuándo no puedo. Quiero yo dirigir esto, y esto es imposible así, hermanos. Lo dirige Dios. Amén. Dios dirige su reino. Amén. Dios dirige todo su reino con gloria, con poder, con autoridad. Por sí mismo Dios dirige todo su reino. Por su autoridad. Él está sentado en el trono. Mire, esto puede ser muy básico, pero esa es la verdad. Dios está en su trono. Y Él reina. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que servir. Señor, amén. Porque Él es reina. Así es. Si Él reina en mi corazón, yo debo servir. Amén, amén. Y sacarme estos conceptos pequeñitos, medianos. Por eso el Señor dice aquí, lo sacó de la aldea. La aldea representa un lugar pequeño de refugio. La aldea representa eso, hermano. Un lugar donde yo me siento cómodo. Si al final el Señor te tira la pelea a lo que es incómodo. Sí, amén, Señor. El Dios te dice como Pedro, baja de la barca. Ya baja de la barca, Pedro, al agua. Así te está haciendo Dios con muchos de nosotros. Amén. Señor, quiero evangelizar. Sí, amén, hay 2 familias ahí. Ay, ¿qué diré? Bueno, ¿quieres evangelizar? Anda, yo te voy a enseñar. Amén. Yo te voy a respaldar. Yo te voy a poner palabras. Si no vas a ser tú, va a ser yo a través de ti. Amén. Entonces nosotros a veces, hermanos queridos, tenemos nuestro concepto muy limitado a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso este hombre dice que veía así nomás. ¿Y cuántos de nosotros en la casa vemos así? ¿Cuántos de nosotros, hermanos queridos, tal vez pensamos que a fin de mes es vacaciones en la convención? ¿Cuántos de nosotros tal vez pensamos que rico, ya viene, vamos a ir al lago, esta vez sí vamos a sacar conejos, vamos a pescar peces, ramitas? A lo mejor estamos pensando así, erradamente. O Pucón, la playita, no sé. O los quesitos, no sé lo que cada uno cabila en su corazón. O tal vez otros dirán, no, Señor, 2 semanas en tu presencia, en tu gloria, voy a adorarte, exaltarte. No tengo ni uno, pero tú me vas a proveer, yo quiero ir. Gloria a Dios. Pero lo vemos como una carga tan pesada. Oh, Señor, 95,000 pesos es mucho, cuando sabemos que es poco. Oh, para mí es mucho. ¿Y por qué es mucho para mí? ¿Por qué es mucho para mí? Si antiguamente 100 lucas me lo gastaba el viernes en la noche con mis compadres. ¿Por qué 95,000 pesos es mucho para mí? Si antes no me importaba, si mis hijos no comían. A mí no me importaba. No sé si a alguien que hacía eso le importaba. Yo sé que a veces en algunos trabajos, especialmente ligados al mundo de la construcción, a veces hay muchas mujeres que están en la quincena afuera esperando a fin de mes. Y dicen, oh, tienen que quitarte el sueldo. Porque saben que si sale con el sueldo, vuelve el domingo en la mañana. Con la mitad del sueldo. Con lo que quedó del sueldo. Porque ahí no le importa la familia. No le importa nada, que darle para adelante nomás. Y de repente delante de Dios es 95,000 pesos, ¡ay, como una gran montaña! Pero no tenemos esa gran montaña para comprarnos un LCD de 42.
para comprarnos un computador de tanto. No tenemos esa gran montaña, hermano. Porque nuestras prioridades hablan de otra cosa. Sí, Señor, amén. Nuestro corazón está ligado a otras cosas. Aleluya. Porque vemos oscuramente, vemos así como que no sé, he ido tantas veces, veo así nomás. Mi luz es media tenue. Todavía veo los hombres como árboles, hay una pequeña diferenciación, pero entre un árbol y un hombre hay harta diferencia. Sí, amén. Ay, en lo natural, obviamente. Si no pase usted un serrucho por la quena, al que pase, no va a salir, le digo, astilla. Hermano querido, a veces nosotros miramos así el reino de Dios. En la palabra de Dios hay mucha gente que vio el reino de Dios así y le fue pésimo. Usted puede ver el caso de Judas. Judas como el predilecto de la persona que traicionó al Señor. Pero Judas miraba el reino diferente. Judas tenía un lugar de privilegio. Era el tesorero. Pero robaba. O sea, no cumplía su función. Judas, hermano querido, era el tesorero que Cristo puso a cargo de los dineros. Y él no honraba esa posición. No solamente traicionó al Señor, no solamente después no fue capaz de pedirle perdón al Señor y cumplió con su propia justicia, se ahorcó y todo el proceso, sino que también él no cumplía con el privilegio que Dios le dio. Decía aquel que guardaba los tesoros, pero cuando guardaba los tesoros tenía otra intención, podíamos dárselo a los pobres. A veces hay gente que quiere dirigir la casa de Dios, así, ¿ve, hermano? Hay gente que vive la casa de Dios pensando en los pobres. Y cree que la solución a los pobres es darle una estufa. Hay gente que confunde la casa de Dios y quiere hacer la casa de Dios como un ente social. En sí somos sociales porque somos varias personas, pero el objetivo de la iglesia no es social. Amén. La iglesia no es un club de amigos. Señor. Aunque sí, Señor, uno va estableciendo lazos de amistad, pero en el reino. Pero en sí no es un club de amigos. No es un club de amigos para estar siempre estar bien. Oye, podríamos estar haciendo holocaustos siempre. Aunque a veces lo hacemos, pero no es el fin. Así es, Señor. ¿Me entiende usted que a veces yo quiero que la casa de Dios, lo que Dios ha llamado, su iglesia, lo que Él dijo, yo edificaré mi iglesia y ella estará a las puertas del Hades y el Hades no prevalecerá contra ella? Nosotros queremos transformarlo en otra cosa porque veo tenuamente. Entonces de repente yo busco amigos, busco amigas, busco eso aquí. Cuando la palabra de Dios dice que Pablo con Juan y Pedro se dieron la mano como compañeros de milicia. Como compañeros de milicia, que es diferente a ser amigos. Militamos lo mismo. Vamos a ser compañeros de milicia. Vamos a luchar, nos vamos a apoyar. Pero yo voy a entender que esto es más que una amistad. Es un compromiso con aquel que nos llamó para dar su gloria a otras personas. Amén. El objetivo de la iglesia, hermano, no es que esté llena en sí. El objetivo de la iglesia evangelizar no es que estemos hasta el techo con gente. No es el objetivo. El objetivo es que las personas sean salvas. Porque podemos tener la iglesia llena de gente que no conoce al Señor. Puede haber mucha gente aquí en medio de nosotros que realmente no conozca al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque su vida habla de eso. Así es. Aún está ligado al pecado. Aún el pecado le tira las cadenas y se la gana mal pecado. Aún en mi vida todavía no hay reino, todavía no aparece la gloria del reino. Aún en mi corazón todavía lo primero no es amar a Dios como dice su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón. Con todo al Señor tu Dios. Antes que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, mis propiedades, aún de mí mismo, amaré al Señor mi Dios. Amén, amén. Es diferente, hermano. A lo mejor, si nosotros usted se analiza en forma individual, a lo mejor usted dirá, y yo, y a lo mejor puede decir, a lo mejor yo no amo tanto al Señor como la palabra me lo pide. No es lo que yo digo, usted lo conoce. La palabra sí lo establece. Nadie me puede llamar discípulo a mí, o Señor en este caso, ser mi discípulo, si no aborrece a su padre y a su madre. Nadie que pone la mano en la mancera mira para atrás, es digno de él. Señor, amén. ¿Me entiendes? Eso lo dice el Señor, no lo dice uno. Así es.
Entonces si yo miro así, creo que un día pongo las manos y otro día puedo sacarle y retrocedo. Creo que lo puedo hacer y no tengo conflicto con esto. Al contrario, lo puedo justificar, lo puedo levantar argumentos. No, pero Dios dice, si yo pongo las manos, no las puedo hacer. Debemos ser como Demas, que dejó a Pablo amando más este mundo. Porque todavía no vemos la grandeza de un Dios maravilloso que me llamó a su casa. Y nuestra vida todavía está así. Todavía vemos los hombres como los árboles. Tal vez no entendemos, hermano, esto. Porque todavía nuestra vista no se ha abierto, como se nos predicó un tiempo atrás. ¿Cuántos saben que hace un par de semanas atrás? Yo por lo menos las veces que he venido, con la palabra. Y ahí en Betel TV hay más palabras para los que no podemos congregarnos por algún motivo mayor. Pero se nos viene hablando de eso, hermanos. Se nos viene hablando de un reino maravilloso que se manifiesta. De la ley, de la constitución, como dice nuestro pastor, sobre el sermón del monte. De la carta magna, de cómo yo debo caminar. Cómo yo debo hacer mi vida cristiana. Tiene que hablar de que hay un reino nuevo en mi corazón. Cómo esos principios me deben llevarme a mí a caminar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios, hermano amado, como dice Mateo 13, es como una levadura que dice que una mujer esconde en una medida de harina hasta que lo fermenta todo. Es como la perla, dice que un hombre que encuentra una perla y que vende todo, mire, vende todo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor tenemos cosas guardaditas por si acaso nos resulta? ¿Cuántos a lo mejor de nosotros a lo mejor decimos, voy a dejar una reservita por si, porque ya no creo todo este reino? Pero la palabra de Dios dice, hermano querido, que el reino de los cielos es como. En Mateo 13 dice, hay 6 parábolas donde el Señor dice, el reino de los cielos es como. Y hace una comparación para que entendamos. Es como un terreno que un hombre sembró y se acostó y en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. En el reino de los cielos hay gente que es sembrada por Dios y hay gente que es sembrada por el diablo. Oh, pastor, no, esto no. Sí, es así, hermano. Yo no le puedo decir otra cosa, así dice la palabra. Amén. Sí, Señor. Yo le podría decir, no, hermano, aquí sabe, todos nosotros somos todos hijos de Dios. Es mi anhelo, es mi anhelo. Pero no es más que mi anhelo. Pero la palabra de Dios dice que hay cizaña también. Y Dios va a sacar la cizaña. No uno. Yo digo, Señor, ayúdame que yo no sea cizaña. Porque yo no le digo a usted que sea usted cizaña. Yo le digo, Manuel, cuídate. Como dice la palabra, como decía Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate, Manuel, cuídate. Yo me cuido a mí. Yo trato de luchar por esto. Porque no, a mí no, que yo diga que soy semilla del reino no quiere decir que Dios diga amén. Usted sabe como nos dijo un tiempo atrás la palabra, nuestro pastor decía que llegara un día que el Señor así, Señor, en tu nombre profeticé, eché fuera demonios. Llegaremos con el currículum. ¿Y Dios qué nos puede decir? No te conozco, hacedor de maldad. Mire, hermano, y nosotros podemos decir eso. Aquí yo puedo decir a usted, soy hijo de Dios, soy un cristiano y puedo darle mucha cátedra sobre eso. Y un día Dios le dice, Manuel, no te conozco. ¿De qué va a servir toda la palabrería que yo tengo? Si mi destino va a ser el infierno. No, hermano querido. No hay que haber así temor en él. Uno tiene que entender que estamos en la casa de Dios para ser perfeccionados. Tal vez este hombre no vio, hermano querido, veía a los hombres como árboles, pero aún necesitaba más proceso del Dios. Tal vez muchos de nosotros necesitamos más proceso de Dios. Yo no estoy hablando como algo así como no le estoy poniendo una barrera infranqueable, mi querido hermano. Vive Dios que mi intención no es decirle estamos jodidos, porque no es así. Porque hay un Dios maravilloso que nos llamó. Hay un Dios maravilloso que es restaurador, sanador. Un Dios maravilloso que nos impulsa a caminar con Él. Porque es fiel el que llamó, el perfeccionar en nosotros su obra. No estamos perfectos, no somos. Ninguno de nosotros está listo. Si no, no estaríamos aquí. Ninguno de nosotros está apto para el reino de los cielos todavía. Pero estamos caminando. Y
estamos buscando la puerta estrecha, estamos buscando este camino, estamos forzando. Que nada nos detenga, que nadie nos eche para atrás. Hay problemas, hay situaciones, hay conflictos. Bueno, peleemos la buena batalla de la fe. Peleemos, hermano. Porque hay algo grande que Dios le ha dado a usted. Hay algo grande que Dios me ha dado a mí. Hay un llamamiento santo del Dios Todopoderoso para que usted y yo estemos en su presencia. Eso es digno de invertir toda la vida. Es digno de que le entreguemos todo a nuestra vida, Señor. Aleluya. Por eso me alegro cuando mi hermano Mario dice que estoy luchando. Todos tenemos conflictos de diferentes índoles. Todos. En diferentes áreas. Todos tenemos. Pero no podemos estar derrotados. Tenemos que lucharla. Tenemos que ver la victoria en Cristo. Somos más que victoriosos. Tenemos que dar la batalla hasta el final, hermano. Hay promesas eternas de Dios para nosotros, hermano. Promesas eternas. Que el diablo lo único que quiere es que nosotros soltemos la promesa. Eso es lo único que busca el diablo. El diablo lo único que busca es que usted y yo soltemos la palabra. La dejemos caer a tierra. Pero la palabra dice que Samuel no dejó que ninguna palabra cayera a tierra. Así tenemos que ser nosotros. Ninguna palabra debe caer a tierra. Tal vez no lo vemos hoy día, pero está Dios, que ve todos los días. Yo tal vez voy a morir sin ver algunas cosas, pero Dios no muere. Dios es eterno, hermano. Y las promesas de Él están en Él, no en mí. Usted ve como dice la palabra, los santos varones de Dios saludaron de lejos la bendición. La saludaron, nunca la vieron. Pero murieron sabiendo que estaba la bendición. Así usted y yo, hermano amado, si un día Dios nos lleva a este mundo antes que Él venga, usted, Señor, yo me levantaré porque tú me llamarás. Escucharé tu trompeta, Señor. Veré la promesa, veré lo que hasta el día de hoy día no he visto, Señor. Sé que cuando me resucite, veré lo que falta. Porque su palabra dice que ninguna promesa de Él falla. Así pudo decir el pueblo de Dios cuando entró a la tierra. Y repartieron las propiedades. Dijo, ninguna de las promesas de Jehová falló. Por eso nosotros nos debemos ver así, hermano. Y si nosotros vemos así, decimos, Señor, limpia mis ojos, échame colirio. Quiero ver tu grandeza, quiero ver tu gloria, quiero ver quién es la iglesia. A lo mejor no he entendido dónde estoy. A lo mejor no entiendo aquí, hermano amado, dónde estoy, qué hago aquí. Tal vez no entiendo el privilegio que estoy delante del Dios Todopoderoso. Sino aquí nosotros no nos juntamos delante de un hombre, de una mujer. Nos juntamos para adorar al Todopoderoso. La palabra de Dios dice que Satanás y los demonios saben que hay un solo Dios y tiemblan delante de Él. Y usted es su hijo, usted es su hija. Usted tiene un privilegio que nadie más tiene, hermano. ¿Sabe que usted tiene un privilegio tan grande en esto? ¿Sabe que si usted tiene problemas usted puede hablar al tiro? Puede hablar al tiro. No necesita intermediario. No necesita pedirle a otra persona que hable por usted. Es su padre, es su padre, es su padre. ¿Y por qué, hermano querido, a veces no vamos a su presencia? ¿Por qué de repente, Señor, aquí vengo? Tal vez Él no dirá, bástate de mi gracia, gracias, Señor, me basto de tu gracia. Pero ya tengo la respuesta, me basto de tu gracia. Camino, aunque el aguijón, pero camino, me basta tu gracia. Porque sé que hay un camino que me lleva a la gloria de Dios. Aunque sea con problemas, pero me basta tu gracia. Porque en una de esas Dios dice, estaba esperando que clamaras. Estaba esperando el día que me pidieras a mí que yo interviniera en tu vida. A lo mejor te has visto cogotado problemas, querido hermano. Tal vez el diablo te está zarandeando, pero hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te respalda. Eso es una gran verdad. Dios te respalda. A lo mejor vemos así, ¿ves? Entonces como vemos así, desconfiamos. ¿Y si Dios no está conmigo? ¿Y si en una de esas a lo mejor creí que era un esto? Y como Pedro, Juan, los demás me devuelvo a pescar. Murió el maestro. Era buena la idea. Esa persona se veía poderoso. Pero murió. Lo que yo sabía es que
que era parte del plan. Así es, Señor. Lo que yo no sabía es que Cristo, el plan pasaba por la cruz. Así es. Y que iba a resucitar, aunque Él se lo dijo, me es necesario ir. Así es, así es. El Hijo del Hombre será entregado en manos de escarnecedores. Le dijo, y ellos no lo entendían. Al contrario, Tomás decía, entonces vamos juntos, vamos a morir también contigo. Hasta no entendía, pero era medio chorito con sus cosas, Tomás. Yo no voy a creer si me meto las manos. Era chorito, Tomás. Y a veces yo soy chorito con Dios. Señor, yo no veo hasta que vea tu grandeza, tu gloria. Y Dios me puede decir como Job, afírmate los pantalones, voy a hablar contigo. Aleluya. Si es para temblar, por mano. De Dios, Es para temblar, por mano. Si a veces esa es la contradicción de esto, que Satanás y los demonios tiemblan delante de Dios. Y usted y yo temblamos. ¿O somos patúos? Es verdad que Él es mi Padre, yo no lo desconozco. Yo, gloria a Dios, Él es mi Padre. Digo, gloria a Dios, es mi Padre. Me alegro de saber que fui hecho hijo de Dios. Mi corazón se llena de alegría y puedo decir, Abba Padre, Señor, por el Espíritu de Dios, estoy ligado al Eterno Todopoderoso. Pero Él es el Dios y yo soy criatura. Esa verdad a mí no me tiene que hacerme un patú, sino que tal vez como leproso, Señor, si tú quieres. Sí, amén, amén. Tal vez como leproso decir, Señor, no tengo derecho a pedir nada. ¿Sabe que hay algo que en la casa de Dios nos confundimos nosotros? Ninguno de nosotros tiene derecho a pedir nada. Así es, Señor. Nada, hermano. Así es. Nada. Si nos tocara ser como Lázaro, no el hijo de Marta y María, no el hermano de Marta y María, sino que ser como el otro Lázaro que estaba a la puerta de la casa de Dios y que los perros venían y lamían la herida de sus pies. Si nos tocara eso, gloria a Dios, porque vamos al cielo, hermano. Pero a veces como cristiano yo no quiero tener ni una duda de que Dios está conmigo. Y la mayoría que está conmigo es que tengo casa, soy prosperado, tengo auto, tengo trabajo, tengo fe. Unas cosas materiales. Esa es mi medida de saber que Dios está conmigo. Y Dios prometió estar conmigo. Tal vez nos falta como decir como Habacuc. Aunque la majada nos dé, aunque la llene nos dé su fruto. Con todo, cuando tenga nada, con todo. Me alegraré. El de mi salvación. Sí, Señor. Porque a algunos se nos va el gozo, hermano, nos falta algo. Tenemos un problema, se nos va el gozo de la salvación. Hermano, mire, tal vez una de las grandes contradicciones que a mí, por lo menos yo he visto, que de repente yo me cuestiono y digo, a lo mejor yo soy muy duro de corazón en esto. Pero a veces habemos cristianos, y yo lo he visto en varias ocasiones, no aferramos a esta vida. No queremos morirnos. A algunos le tenemos miedo a la muerte, cuando ya la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. Sí, Señor. Pero a veces tampoco queremos morir, cuando lo mejor es Aleluya. morir. Pablo decía, morir es ganancia. Y si me quedo porque tengo una contradicción, no porque ame esta vida en sí, mi contradicción es que quiero servir más a Dios, que más conozca a Dios. No que yo quiero conocer Miami, no quiero ir a la isla del Caribe. No, esa no es mi contradicción, decía Pablo. Pablo decía, mi contradicción es que yo me quiero ir contigo, que lo mejor es irme contigo, pero veo al mismo tiempo multitudes de gente que no conoce tu nombre. Y si me quiero quedar es por ello, no por este mundo, no por la vanidad de este mundo, no por este mundo que va a perecer. Entonces a veces nosotros tenemos una contradicción. Como incluso nosotros mismos, nuestros propios familiares que son cristianos, hijos de Dios, que han alabado y todo, no, Señor, déjalo que no se vaya. Cuando yo, Señor, gloria, hay victoria. Aleluya. Hay victoria. Yo a veces me digo, a lo mejor tú eres muy duro, Manuel, para esto. Yo sinceramente a veces yo digo, a lo mejor eres duro. Pero yo veo la gloria de Dios en esto también. Señor, veo que hay victoria, hermano. Yo veo, hermano amado, que cuando un cristiano le llegó su tiempo, como dice la palabra, a los ojos de Jehová es estimada la muerte de su siervo. A los ojos de Jehová un siervo que fallece es estimado por Dios porque se va a la gloria de Dios. Pero a veces nosotros luchamos por quedarnos o por mantener a otros en este mundo, cuando lo mejor está allá. Gloria a Dios, hermano amado. Yo no sé si soy duro en eso yo. Pero a veces, muchas veces veo esto que para mí es una contradicción. Porque a lo mejor todavía estamos en la aldea. Todavía Dios me llamó a su reino. A un reino glorioso, poderoso. Un reino donde Él es el todopoderoso, el único, el santo.
Él me llamó a militar en su reino, en su ejército. Él me llamó a una iglesia, me hizo parte de su iglesia gloriosa. Las iglesias son para los llamados, hermano, para gobernar en este mundo. No significa que hagamos la moneda. Dios lo puede hacer, lo puede hacer. Pero usted cuando ora está gobernando. Cuando usted está clamando, cuando estamos ayunando, cuando estamos como iglesia, aquí en este sector estamos gobernando. Por algo las tinieblas andan revoloteando tanto. Porque hay una confrontación de poderes. Pero yo a veces quiero pelear dentro de la iglesia y no contra el que pelea contra la iglesia. Entonces yo soy alguien que vino adentro. ¿Por qué? Porque todavía veo así. Todavía veo medio oscuro esto. Todavía no comprendo dónde estoy. Todavía no comprendo que cuando yo vengo a ofrendarle a Dios Todopoderoso. Todavía no entiendo eso, hermano. Todavía no entiendo que la palabra de Dios me dice en su palabra. Que cada uno va a cegar conforme a lo que sembró. Si yo siembro escasamente, voy a cegar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Los que practican esto saben que pueden decir sí, Señor, amén. Y los que no practican también pueden decir amén. Ando siempre escaso. Siempre escaso. Ando siempre escaso. ¿Por qué? Porque soy escaso con Dios. Porque no veo la grandeza de este reino. Mi vista aún está ahí. Medio, así como los varones o las mujeres después de los 40. Se me alargaron los brazos, tengo que mirar de lejos. Yo estaba cambiando lente continuo hace muchos años ya. Y veo de repente, el Señor así que ya vamos a traer la vista. Pero a veces mi vista espiritual también es corta. A veces mi vista espiritual yo no entiendo dónde estoy. A veces mi vista espiritual no me deja ver la grandeza, el privilegio que tengo de ser hijo de Dios. Así es, Señor. Hermano querido, ¿sabe que Romanos 14, 17 dice? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos tienen justicia aquí. Dice, Señor, tú me has hecho justicia. Yo no sé cuántos pueden decir, Señor, tú me has hecho justicia. Tú has hecho una justicia en favor de mi vida. Clamé y tú me respondiste. ¿Cuántos pueden decir, Señor, hay justicia, hay justicia? Me quisieron devorar mis enemigos, pero tú te levantaste, Jehová. Se levantó el diablo, el infierno contra mí, pero tú prevaleciste, mi Señor. Justicia. Dice que la paz, una paz que está siempre, un gozo que está siempre. Bajo toda circunstancia, siento la presencia de Dios que me da paz y me da gozo, alegría. Un gozo que no es momentáneo, que no es un estado así como tan variante, un día arriba, un día abajo, sino que es algo permanente. En todo tiempo me gozo en la presencia de Dios. Tengo dificultades, alabo, glorifico. Tengo problemas, exalto. Me hinco, oro, creo, confío en el Señor. Nada me abate. Hay situaciones, parece que la tormenta se levanta más. Yo levanto tu nombre, levanto tu nombre. Hay una tormenta que parece que me va a tragar, Dios. Pero yo levanto el nombre de Jesús, mi Señor. Porque hay días, hermano, que parece que esto nos traga. Parece que hay días que nosotros llegamos a la convención, llegamos como arrastrados. El bus, quiero irme. Porque pareciera que el diablo tiene más poder, por hermano. Porque parece que el diablo nos está arrinconando a combo. No, pues hermano, usted levántese en el nombre de Jesús. Usted levántese, diga, no, hay un límite. Hay un límite en esto, hermano, que es la santidad de mi Dios. Usted, cada uno de nosotros, escudriñese su fe. Cada uno de nosotros debe ser un área de pecado para arrepentirse. Porque por algún motivo el diablo está atacando. Puede atacar porque Dios lo está permitiendo para que usted crezca y déle gloria y alabanza a Dios. O puede ser porque usted o yo hemos abierto la brecha. A lo mejor nosotros abrimos el cerco, rompimos el vallado, sacamos la mano y la serpiente nos mordió, como dice Eclesiastés. O tal vez, como dice la palabra, hicimos un hoyo y nosotros mismos caímos en el hoyo. Fue nuestro mal camino, nuestra decisión mala. Pero escudriñémoslo delante de Dios. Pidámosle perdón a Dios y así pidámoslo, benditamos. Y Dios va a restaurar y va a poner nuevamente un cerco. Nuevamente vamos a ver cómo la gloria de Dios nos rodea. Vamos a ver cómo lo que antes iba todo bien, vuelve a ir mejor ahora. Ahora más maduro, más abierto, ahora se ve. Ahora veo mejor.
Ahora veo que muchas cosas que me ocurren es porque yo camino lejos de Dios. Porque mi corazón aún no entiende el plan de Dios. Porque aún todavía tal vez en mi corazón hay mucho egoísmo y situaciones que no me dejan ver la grandeza del Creador que me llamó. Hermano amado, cada uno tiene que escudriñarse. Por eso es necesario pedir que el Señor nos abra la vista. Porque la palabra de Dios dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Sino los dos caerán en el hoyo. Los dos. No solamente el que guía. A veces yo quiero ver un hermano nuevo para instruirlo yo. Y tengo poca fe. ¿De qué lo voy a instruir? ¿Para qué lo voy a instruir? Para que él sea igual que yo y no vea la grandeza de Cristo. Querido hermano, nosotros no debemos que ser así como esos judaizantes que decía la palabra. Así es. Que dice que Pablo iba predicando y detrás de Pablo iba otro grupo predicando en contra de lo que Pablo predicaba. Así es. A veces mi poca fe quiere que en otro hermano también haya poca fe. Dios bendiga tu fe, hermano. Amén. Dios bendiga el anhelo de crecer, Señor, amén. Dios bendiga y tú en mi vida no encuentres obstáculo para crecer delante de Dios. Amén. Yo, en mi anhelo de mi corazón es, Señor, yo no sea piedra de tropiezo para nuestro hermano. Amén, Señor. ¿Quién soy yo, hermano amado, para ponerle tropiezo a una fe? ¿Quién soy yo para decirle a un hermano, hermano, preséntate delante de Dios de tal y cual manera? Si Dios lo que ve es tu corazón. No lo que yo veo, tu forma de vestir ni tu forma de postrarte. Dios lo que ve es tu corazón. Y a ese corazón Dios va a responder. Querido hermano, si esta noche tú tienes problemas, esta noche el Señor te habla de que a lo mejor es necesario abrir más los ojos. Que tú salgas de la aldea. Y te digo, el Dios que te ama está aquí. Amén. Gloria a Dios. El Dios que te ama está aquí. Amén. Y no somos nosotros. Señor. Gloria a Dios. No somos nosotros. El Cristo. Dios que te ama. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé qué situación estás compartiendo. Yo lo único que sé es que esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Y en esa fe digo, Señor, es lo que tú quieres hablar. Los motivos los desconozco. Desconozco absolutamente los motivos. Solamente sé lo que Dios me ha dicho. Y para la gloria de Dios lo digo. Vamos ahora. Solo tú sabes tu necesidad. O solo tú sabes tu gratitud. Solo tú sabes cuánto necesitas agradecer a Dios. Solo tú sabes cuánto necesitas una respuesta. Tal vez estamos mirando así, hermano, tenuamente, como entre sombras. Pero Dios que inició la obra, aquel que inició la buena obra en ti y en mí, es fiel en terminarla. Tal vez caminaste con Dios retrocediendo, pero Dios te quiere nuevamente levantar. Y tienes vergüenza y tú dices, si he fracasado, intento, avanzo, retrocedo, y voy y vuelvo. Pero Dios quiere abrirte más la vista todavía, para poder decirte, no vuelvas más a ese lugar. Porque en la medida que clamé, busqué, creí y confesé. En el día de la angustia le clamé a mi Señor y Él me respondió. Ese mismo Dios está aquí, hermano. Él no ha cambiado. Somos nosotros los cambiados. Somos nosotros los que un día sí y un día no. Porque todavía vemos así oscuramente. Vemos como el amanecer o el atardecer, vemos como estos días que ha habido incendio y la ciudad se ha llenado de humo. Vemos
oscuramente. Porque un día Dios hizo algo glorioso en mi vida. Creo que todo lo puede hacer. Dios me dejó de amar, por eso estoy en esta situación. Tal vez me siento solo, estoy en medio de la iglesia y me siento solo. Y anhelo que alguien esté conmigo, pero te olvidas que Dios está contigo. Porque en el desierto solamente va a estar Dios. En el desierto solo importa Dios. Y no es que uno no quiera estar con otro hermano, pero lo más importante es estar con Dios. No que uno sea un ermitaño, un tímido. No, lo importante es que tú amas y buscas estar con Dios. Porque los que le buscan le encuentran. Los que golpean, Dios le abre. El que clama recibe, querido hermano, mi querida hermana. Yo no sé cuánto de gratitud hay en tu corazón. Yo no sé de qué Dios te ha perdonado, de dónde te sacó. Pero eso no son medidas. La medida de un corazón en gratitud es poder decirle al Señor: Dios mío, si tú lo quieres, hazlo, Señor. No soy digno de ti, no soy digno. Soy como el leproso simplemente, que me postro. Me postro delante de ti. Y si tú quieres, lo puedes hacer. Yo sé que me puedes limpiar de esta lepra. Yo sé que lo puedes hacer. He visto maravilla, he visto en otros. Tal vez estuve lejos, mira, y escuchaba de lejos, otros me hablaban de tus maravillas. Y creí, allá lejos creí. Y creyendo caminé a tu encuentro. Tal vez arriesgando mi vida, me van a agarrar a piedrazo, me van a echar. Pero no tengo otra alternativa. Voy a ti, voy a ti. Aunque en ese caminar muera, voy a ti, mi Señor. Voy a postrarme delante de Jesús. Voy a postrarme delante del Rey. Voy a postrarme delante del único que tiene poder para hacer algo por mi vida. Voy a postrarme y voy a esperar en Él. Si tú quieres, Señor. Si tú quieres, puedes sacarme esta lepra. Oh, Señor, glorifícate esta noche. Glorifícate de mí. Señor, recuérdanos como cuando llegamos a tu casa, Señor. Recuérdanos, Dios mío, cuando teníamos tanta necesidad de ti, Señor. Que era evidente a los ojos de todos, pero también a mi corazón no me importaba. No me importaba llorar, no me importaba pedir, no me importaba estar largos tiempos en tu presencia. Yo quería, necesitaba de ti, necesitaba. Y muchas veces hoy día tienen que convencerme, tienen que decirme 1, 2, 3, 5, 20 veces, Señor. Señor, si hoy día tengo el privilegio de ir a tu altar, de asirme de tu trono para recibir la oportuna gracia, mi Dios. Señor, todavía veo, Señor, oscuramente. Parece que la vista que un día me diste, la estoy perdiendo. Y tú me estás recuperando, pero aún veo, Señor, los hombres como árboles. Todavía confundo, todavía veo mal. Te ruego que tú, Señor, esta noche nos ayudes. Oh, como árboles, Señor. Veo los hombres como árboles, Señor. Clamé, Señor. En el día de la angustia, clamé, Señor. Y ahora que estoy tranquilo, podré agradecer. Hoy día que ya recibí la respuesta de ti, Señor, podré clamar en favor de mis hermanos. Podré pedir, Señor, que tú bendigas también a otros, Señor. Podré conmoverme, Dios mío. Así como vi un tiempo que otros oraban por mí, oraban por mí.
también, Dios mío, alabarte y bendecirte. O me olvidaré de lo que hiciste, Señor. O simplemente diré que fue hecho porque tenía que hacerlo. O simplemente me siento satisfecho porque lo hiciste, porque me amabas. Quiero darte gloria y honra. Lo hayas hecho o no lo hayas hecho, mi Señor. Dios de gracia, Oh, Señor. en humildad, en tu presencia Derrama de tu poder, Señor. De los que buscan de ti, Señor. De los que buscan, de los que buscan. De los que anhelan de Dios. contigo Si tú quieres, Señor. Si tú quieres, Señor, lo puedes hacer. Es tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor. Tu voluntad perfecta sea hecha, Señor. La petición de mi corazón sea hecha tu voluntad, Señor. contigo Sea hecha tu voluntad. Para la honra y gloria de Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Adora mi hermano, adora en gratitud. Adora en gratitud, en alabanza. Adora, exáltalo a él, exáltalo. Que en tu corazón haya gratitud, porque aún estás vivo, aún te ha dado vida el Señor. Dale gracias al Señor que está postrado en mi cama. Dale gracias a Dios por tanto que ha hecho por nosotros. Dale gracias al Señor porque te tiene en su casa. Aleluya. Dale gracias porque puedes clamar a Él. Es un privilegio poder clamarle a Él. Es un privilegio poder levantar las manos delante de Dios. Es un privilegio servir al Dios Todopoderoso. No hay justo desamparado, y su simiente que bendiga y pague.
clame, me oyes Toda obra del me debes a rescatar, para que Él me haga contigo Tú eres más que una economía sana. Tú eres mucho más que eso, Dios.